Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Recuerda que estamos en nuestro espacio Luz que ilumina mi camino. El episodio de hoy es el número 135 y el título es muy interesante. Todo lo que Él quiere, eres tú. Y cuando se refiere a Él, se trata del Dios Todopoderoso. En su libro All I Want Is You, que significa Todo lo que quiero eres tú, Sandy Miller narra cómo asistió a una conferencia en California hace algunos años en los que vio al Espíritu Santo trabajando de manera poderosa. Cuando la conferencia terminó, se fue a dar un largo paseo por la costa. Él escribe: mientras caminaba, quedé atrapado por la emoción de todo lo que tenía ante mí y la emoción del Espíritu de Dios, y le decía: Señor, te daré lo que quieras, haré lo que quieras. Sandy continúa diciendo: sinceramente, puedo afirmar que solo he oído hablar al Señor 3 veces de esta forma y de la manera más clara que jamás le había escuchado. Me dijo: todo lo que quiero es a ti. Fue algo que me humilló, poniéndome en mi justo lugar. Él puede hacer cualquier cosa que quiera, pero todo lo que quiere es a ti. Wow, esto es algo especial, ¿cierto que sí? Saber que el Dios Todopoderoso te quiere a ti, te ama, que Dios dio la vida de su Hijo para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados, para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna, para que tú y yo no pasáramos a una condenación, sino que tuviéramos salvación en su Hijo, que es Cristo Jesús. Bueno, mis amados, y ahora quiero invitarlos de una manera muy especial a que vayamos a la Biblia. Vamos a leer el Salmo 61. Salmo 61. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumentos de cuerda. Oh Dios, escucha mi clamor y oye mi oración. Desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre, y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. ¡Wow! ¡Qué bendición es la palabra! Bueno, y la lectura de este maravilloso salmo da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy, y es ser guiado por Dios. Quiero hacerte una pregunta muy especial. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todos los problemas que enfrentas en la vida? Hoy yo quiero decirte que sí. Y también quiero confesarte que en este momento estoy atravesando algunos que no son problemas como los que tienen algunos otros de vida o muerte, pero sí son problemas que a veces me abruman y me preocupan demasiado. Bueno, pues quiero contarte que David, cuando escribe el Salmo 61, estaba abrumado. Él, como tal, era un líder. En ese momento era el rey de toda una nación. Y es que aquellos que dirigimos a otros necesitamos ser conducidos por Dios. Por eso es tan importante las palabras que dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando dijo que era un milagro lo que ellos estaban experimentando. Era un milagro de parte de Dios, que la ayuda que Salvador estaba teniendo era una ayuda que venía de parte de Dios para lograr lo que estaban alcanzando. Tiempo después, también el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, que es Estados Unidos, el presidente Donald Trump, dijo hace poco tiempo, es imposible que un presidente logre liderar bien una nación sin la dirección de Dios. Esto como tal obviamente ha sido un escándalo para los ateos y también para los demócratas en los Estados Unidos, pero para aquellos que amamos a Dios sabemos que es cierto. Sí,
Es por lo mismo que esta oración es aplicable a todos nosotros, porque todos lideramos una familia, lideramos nuestras vidas, lideramos tal vez algunas personas una empresa, sí. Y es importante entender lo que hizo David. David clamó a Dios para que escuchara su oración y para que lo guiara. Esta oración es sobre todo una oración de protección. A veces cuando queremos correr y escondernos, Dios proporciona una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarnos. ¿Sí? Es importante eso. Refúgiate en Dios, no te refugies en las drogas, no te refugies en el alcohol, no te refugies en el televisor, no te refugies en las malas compañías, refúgiate en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mejor que una casa segura. Él nos provee protección física y Él nos da la fuerza de una roca, Él nos da la protección emocional de sus brazos alrededor de nosotros y la protección espiritual de su amor y su verdad. Por eso, si estás pasando por un momento difícil, quiero invitarte para que oremos. Señor, guíame a tu presencia hoy y guíame en todas las decisiones que tome, las conversaciones que tenga y las palabras que yo pueda pronunciar o hablar, Señor. Ayúdame para que en todo momento y en todo tiempo pueda correr a ti, que eres mi fuente de protección, Señor. No hay escudos, no hay chaleco antibalas que pueda protegerme de los ataques del maligno, pero tú sí puedes protegerme. Tú eres mi escudo y mi alrededor. Tú eres el que me guarda, Señor. Bueno, mis amados, quiero invitarles ahora entonces para que vayamos al Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo San Juan capítulo 8. ¿Sí? Vamos a estar leyendo San Juan capítulo 8 desde el versículo 31 hasta el versículo 59. ¿Sí? Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Jesús y Abraham. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices: el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que todos los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará.
Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Y si yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puede decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¡Wow! Esta lectura es muy emocionante porque transmite vida y vida en abundancia. Bueno, mis amados, es que la lectura de San Juan 8 da como resultado el segundo punto de nuestro podcast de hoy, que es liberado por Jesús. Nelson Mandela habló de un guardia en la cárcel que le preguntó, ¿no sabes que tengo el poder de matarte? Y Mandela respondió, ¿no sabes que tengo el poder de ir hacia mi muerte libremente? ¿Quieres vivir una vida verdaderamente libre? Te pregunto hoy. Pues quiero decirte, Jesús es el gran libertador. Como dice la versión de la Biblia que es la Biblia amplificada. Si Jesús te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. Este capítulo del Evangelio de Juan gira en torno a la pregunta, ¿quién es Jesús? Ciertamente a Jesús se le hace esa misma pregunta, ¿quién te crees tú? Su respuesta señala su relación única con su Padre y culmina con aquella afirmación tan extraordinaria. Antes de que Abraham naciera, yo soy. ¡Wow! Esto era exactamente lo mismo que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente, por allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús usa un lenguaje que solo Dios podría usar. Sus oponentes tomaron piedras para arrojárselas por blasfemo. Pero quiero aclarar que él no fue ningún blasfemo. Aunque la relación de Jesús con su Padre fue única, a través de Jesús tú también puedes conocer a Dios. ¡Wow! La relación trae libertad a tu vida, esa relación con Dios. Pero, ¿qué significa esta libertad? Jesús dice que conocerlo es conocer la verdad y que el aprender a conocerlo, el aprender a conocer su carácter, el aprender a conocer su voluntad, el aprender a conocer los propósitos que Él tiene para ti, el aprender a conocer los planes que Él tiene contigo, entonces dice la Biblia, esa verdad que conoces te hará libre. En el judaísmo, la verdad era la ley. Y el estudio y la fidelidad a la ley hacían a una persona libre. Jesús afirma, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. A veces se acusa a los cristianos de ser de mente cerrada o antiintelectuales, pero quiero decirte que en contraste a los que se llaman librepensadores, Jesús enseña que en realidad el caso es lo contrario. Seguir a Jesús es el camino a la libertad intelectual, a la libertad emocional, a la libertad espiritual y a la integridad. La verdad únicamente es revelada por Dios, porque es el Padre quien te revela a través del Espíritu Santo a Jesús, quien es la verdad. Él es la revelación definitiva de Dios. Conocer la verdad no se trata de sentir a proposiciones, sino de conocer a una persona que es la verdad, y esa persona ya sabemos que es Jesucristo. Vivir en la verdad es vivir en una relación íntima y permanente de amor con Jesucristo, el cual es la verdad. Conocer a Jesús amplía tu mente. Hay una frase que la gente dice cuando usted conoce el Evangelio, y es que, le lavaron el cerebro. Sí, tenían la razón, me lavaron el cerebro porque la palabra me saca todas aquellas cochinadas, inmundicias, palabras blasfemas y empieza a colocar la palabra de Dios en mi mente, en tu mente. Entonces, si nos lavan la mente, el Señor nos limpia la mente a través de su Santo Espíritu y a través de la palabra. ¿Sí? Y es que recuerda que conocer a Jesús aumenta tu profundidad de discernimiento. ¿Sí? Logras aprender a discernir
Hay momentos donde tu espíritu choca con el espíritu de otras personas y tú no entiendes por qué, y es porque esas personas son contrarias a Dios. También conocer a Jesús amplía el alcance de tu comprensión. Es decir, si antes éramos personas que nuestro nivel de comprensión era muy poco o escaso, al conocer al Señor, el Señor nos hace sabios. ¡Wow! Esto no significa que tengamos todas las respuestas, sino que tenemos un auténtico marco de pensamiento. Las leyes científicas proporcionan un marco que dan libertad para investigar en el ámbito físico. La revelación acerca de Dios proporciona el marco que da la libertad intelectual para investigar en el dominio de lo espiritual. Y es que la creencia, o sea, la fe, conduce a la comprensión. ¿Si estás escuchando? Las respuestas a las palabras de Jesús fue: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Pero Jesús les respondió: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Yo soy testigo de esto, años y años como esclavo de muchos pecados. Y aquellos que me conocen, que han estado a lo largo de mi vida cerca de mí, saben a qué me refiero. Y es que pecar es ser esclavo de nuestros impulsos, de nuestras adicciones, de nuestra necesidad de poder y admiración. Es ser esclavo de lo que otros piensan de mí, de nosotros. Esclavo del temor a los demás. Sin Jesucristo, todos somos esclavos del pecado. Pero hay una gran revelación en esta hora. Si el Hijo te libera, entonces eres realmente e incuestionablemente libre. ¿Libre de qué? Libertad. Lo primero es que eres libertad de la culpabilidad. Jesús te libera de la culpa y de la vergüenza. Él murió para que pudieras ser perdonado, para que tu culpa y vergüenza pudieran ser removidas. Amén. Eres libre de la culpa. Lo segundo es que eres libre de las adicciones. Él te libera de cualquier tipo de adicción, a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Él te hace libre a la inmoralidad sexual, de cualquier adicción al adulterio, de cualquier adicción a la fornicación. Él te hace libre de cualquier adicción al homosexualismo, al lesbianismo. Dios te hace libre. ¿Sí? Es que siendo un esclavo del pecado, no puedes vivir plenamente, pero el Señor te hace libre de cualquier tipo de esclavitud, porque en la cruz se rompió el poder de la adicción. El poder que la adicción tenía sobre la humanidad se rompió en la cruz del Calvario. Aunque todavía puedas creer que no es así, cuando caes de vez en cuando, quiero decirte que el poder de la adicción al pecado se rompe cuando Jesús entra a gobernar tu vida, cuando es tu Señor y Salvador, cuando permites de que te llenarte de la palabra de Dios, cuando la oración se convierte en un hábito o permanente en tu vida, un hábito de sinceridad, no de religiosidad, donde hablas con Dios de una manera sincera, ¿sí? Bueno, y es muy importante entender que algunas personas pueden recibir completa liberación de una adicción específica cuando vienen a Jesús, pero para otras, a veces es un proceso más largo. Bueno, lo tercero, lo cual el Señor te hace libre de la libertad del temor. Él te trae libertad del temor, es lo tercero. Jesús te libera del miedo. Él vino para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y a librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Jesús señala en este pasaje que leímos hoy de San Juan 8, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. ¿Estás viendo? Tienes vida eterna. La muerte no es el fin para aquellos a quienes Jesús ha liberado, más bien es la entrada al cielo. Cuando Jesús te libera del miedo a la muerte, también te libera potencialmente de muchos temores. Lo cuarto, mi amado, en lo cual el Señor te trae libertad, es libertad de conocer a Dios.
Jesús te hace libre para tener una relación con Dios como la que tuvo Él. Jesús es el ejemplo supremo de una persona que es guiada por Dios. Él dice de sí mismo, oí de Dios. Luego continúa, el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Es posible para todos nosotros oír la voz de Dios de una manera audible. Puedes tú, a través de la intimidad con el Señor, de una relación personal e íntima, puedes oír a Dios, ¿sí? Es que Jesús afirma, si lo conozco, afirma Jesús. Jesús hace posible que tú conozcas a Dios, ¿sí? ¿Quieres conocerlo? Dile al Señor, a Jesús, hazme libre, porque quiero aprender a conocerte a ti, quiero aprender a conocer al Padre, quiero aprender a conocer al Espíritu Santo de Dios. Bueno, lo quinto es que el Señor también te trae libertad de ser tú mismo. Y eso es algo bien interesante. Jesús te hace libre para que puedas ser la verdadera criatura que Dios concibió que fueras, la verdadera persona. Él te libera intelectualmente, moralmente y emocionalmente, para que seas tú. ¿Sabes que Dios tiene un diseño de ti en los cielos? No eres producto de la casualidad ni de un error. Eres producto del propósito de Dios. Dios quiso que nacieras. Tal vez las circunstancias han sido difíciles, complicadas y no las entiendes, pero Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Nunca lo olvides. ¿Sí? Bueno, mis amados, lo sexto, lo cual Dios te hace libre o quiere traerte libertad, es la libertad de amar. Jesús te hace libre para amar, y eso es lo opuesto al egocentrismo del pecado. El pecado lo que hace es pensar solamente en satisfacer mis pasiones, mis placeres. En cambio, el amor es diferente. El amor es la verdadera libertad. Por eso dice la Biblia, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Dios quiere que seas libre para amar. Sé que hay personas que les cuesta amar. Hay personas que han endurecido su corazón porque han sido violados, maltratados, heridos. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, Dios te hace libre para que puedas amar. También para que te puedas sentir amado. Es tan lindo sentirse amado. Yo le doy gracias al Señor porque yo he podido sentir su amor. Y aparte de sentir su amor, también he podido experimentar el amor de Dios en otras personas por mí. Yo lo he podido ver, lo pude ver en mi papá, con su manera de ser, pero pude ver que me amaba. Lo he podido ver en mi mamá, que gracias a Dios cuento con ella todavía, está con vida y es una mujer de gran bendición. Lo he podido ver en personas que antes nunca había conocido, y cuando les conocí me dieron el amor de Dios. La hermana Rosa Quintanilla, que es la mamá de mi esposa, ¿sí? He podido ver el amor de Dios en el pastor Juan Centeno cuando estuvo vivo. He podido ver el amor de Dios en personas a lo largo de mi vida como el apóstol Claudio Palacios, la profeta Patricia Quintero. He podido ver el amor de Dios en personas como Fanny Portilla, que me enseñó la palabra también, como en el hermano Aristarco Biafara. He podido ver el amor de Dios en personas como el hermano Hernando Velasco. En mi vida, hacia mí, he podido ver el amor de Dios en la pastora Elizabeth Centeno Córdoba. He podido ver el amor de Dios en el hermano Pedrito de la congregación Vida Abundante. Yo he podido sentir el amor de Dios en estas personas que me han amado, que han orado por mí, que me han tolerado, que me han ayudado, que no me han hecho a un lado, que me han reprendido con amor. Sí, tú también puedes encontrar muchas personas que te aman en el camino. Y quiero decirte, esto es bonito. Esto lo hace a uno una mejor persona. Vamos a orar. Señor, gracias por la libertad que traes a mi vida. Gracias porque puedo conocerte y escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a volver al Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo Jueces capítulo 20. Jueces capítulo 20. ¿Sí? Vamos a estar leyendo en este momento en la Nueva Traducción Viviente. Guerra de Israel contra Benjamín.
Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en la asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y los envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Y todo el pueblo se propuso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá: echaremos suerte para decidir quién la atacará. Una décima parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibea en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Los israelitas enviaron los mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguenos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibea, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibea para pelear contra los israelitas. En total, toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibea 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín habían 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar a un cabello sin errar al blanco. Israel a su vez tenía 400,000 soldados con experiencia en la guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeá. Después avanzaron hacia Gibeá para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra los parientes de Benjamín? El Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los de Benjamín. Pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? El Señor dijo: vayan, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibeá, salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad y tal como habían hecho antes, comenzaron a matar a unos israelitas. Unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibeá. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaron alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal-Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeá salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000
los guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibeá. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba, y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín, y ese día los israelitas mataron 25.100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces todos los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeá. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo se dieron cuenta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad, los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta que se les venía el desastre encima. Así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto, pero no pudieron escapar de la batalla y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibeá. Ese día murieron en batalla 18.000 de guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto, hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5.000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2.000 cerca de Gibeón. Ese día la tribu de Benjamín perdió 25.000 guerreros fuertes armados con espadas, y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín, y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21. Continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Esposas para Benjamín. Los israelitas habían jurado en Mizpa: nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín. Entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia del Señor hasta la noche, llorando amargamente en voz alta. Oh Señor, Dios de Israel, clamaban: ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Ahora Israel ha perdido una de sus tribus. Temprano a la mañana siguiente el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces se preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea de presencia del Señor? En esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor que matarían a todo el que se negara a presentarse. Los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron: hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel. ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio? Así que preguntaron: ¿quién de entre las tribus de Benjamín no estuvo con nosotros en Mizpa cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor? Y descubrieron que ninguno de Jabes de Galaad había asistido a la asamblea, pues luego de contar a todos los presentes no había nadie de Jabes de Galaad. Entonces la asamblea envió a 12.000 de sus mejores guerreros a Jabes con órdenes de matar a todos los habitantes, entre ellos mujeres y niños. Lo que harán, les dijeron, es destruir por completo a todos los varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes de Galaad encontraron 400 muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón. Entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las 400 mujeres de Jabes de Galaad, a quienes se les había perdonado la vida, pero no hubo suficientes para todos los hombres. El pueblo sintió lástima por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. A raíz de eso, los ancianos de la asamblea preguntaron: ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan, ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? Los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel, pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios. Entonces se acordaron del festival anual del Señor que se celebra en Silo, al sur de Lebona y al norte de Betel, por el lado
oriente del camino que va a Betel a Siquén. Así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposos: vayan y escojan en los viñedos. Cuando vean que las jóvenes en Silo salen a danzar, salgan corriendo de los viñedos, y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa. Cuando los padres y los hermanos y las muchachas vengan a reclamarnos, nosotros les diremos: sean comprensivos, por favor, dejen que se queden con sus hijas, porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos a Jabes de Galaad. Y ustedes no son culpables de romper el voto, ya que en realidad no le entregaron a sus hijas en matrimonio. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada hombre tomó una de las mujeres mientras danzaba en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias, y cada uno se volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¡Wow! Tremendo la lectura de estos 2 capítulos de Jueces. Y la lectura da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy: ser leal a Dios. A medida que el relato de este periodo caótico en la historia de Israel llega a su fin en el libro de Jueces, el escritor concluye: en aquella época no habría rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dios les había dado un sistema político basado en la lealtad al único Dios, pero esa lealtad duró poco y todo el sistema comenzó a desmoronarse. Como vemos cuando leemos el primer libro de Samuel, la provisión de tener un rey en Israel no fue vista como algo totalmente positivo. Sin embargo, era preferible a aquella caótica situación donde todos hacían lo que les parecía mejor. Incluso en medio de ese caos, hubo un momento en que los israelitas consultaron a Dios, pidiéndole que los guiara. La lección de permanecer en constante comunicación y consulta con Dios prevalece en todo el Antiguo Testamento. Si Israel cometió un error aquí, fue no preguntar a Dios si debían o no ir a la batalla, pues solo le preguntaron cómo había de ser librada la batalla. ¿Sí? También aprendemos que incluso si Dios está tras un plan, puede sufrir grandes contratiempos, como ocurrió con el pueblo de Dios aquí. Aunque Dios prometió la victoria, hubo víctimas en el camino. Si esto fue cierto en las batallas físicas que ellos enfrentaron, es absolutamente cierto en las batallas espirituales que enfrentan. No te sorprendas por los problemas, por los contratiempos, por la oposición. No significa necesariamente que no estés siendo guiado por Dios. La lección del libro de Jueces es que pase lo que pase, debes permanecer fiel a Dios. Así es. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a permanecer continuamente fiel a ti. Ayúdame a no dejarme llevar por los contratiempos ni por la oposición. Ayúdame siempre a buscar tu voluntad en mi vida. Ayúdame a hacer preguntas claras, preguntas concisas acerca de lo que debo hacer, a no sacar conclusiones a la ligera y a no dejarme guiar, Señor, por mi carnalidad. Ayúdame a guiar por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a leer el comentario de la pastora Pipa. Sí, la pastora Pipa hace el siguiente comentario basado en el Salmo 61:2. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando estamos atrapados en medio de una situación difícil, tenemos que buscar la roca que es más alta que nosotros. ¿Cuál es? Dios. Dios puede cambiar hoy lo que estás viviendo y tu perspectiva acerca de tu situación. ¿Por qué? Porque cuando estás en la roca, estás en lo alto, y desde lo alto ves las cosas desde otra perspectiva. Gracias, pastora Pipa, por su comentario. Amados, recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra, y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Bendiciones.